las medidas preventivas, especialmente en que estamos en alza, en que estamos en el momento más duro del pico de esta terrible pandemia, donde se están acelerando los contagios, donde es necesario un fortalecimiento de la salud pública. Todos sabemos que hay alrededor de 70.000 pruebas represadas, que hay un alto subregistro, que hay una discusión también sobre la cancelación de la segunda prueba confirmativa. Esto es una medida muy peligrosa, algunos lo han calificado como una medida criminal. La población médica está en una situación muy difícil, mucho más que nosotros. Se han contagiado en gran cantidad. Y en la prensa que en Bogotá, la mayoría de las personas que han sido contagiadas y también que han sido, son las personas del estrato 2, ha sido el estrato más golpeado. Bueno, todo esto es lo que nos lleva a plantearnos, pues que es necesario que se mantenga, digamos, el encierro. La realidad es que esto va a todo lo contrario. Nosotros no nos gusta el de los héroes, porque aquí de lo que se trata es de a todo el mundo y no de tener héroes, ¿sí? Ese es un tema, porque es la lucha por garantizar el acceso a la salud a todos, por garantizar la vida de los colombianos y porque logramos salir de estas situación librados. Desafortunadamente, estamos en el primer lugar de muertes por la noche del servicio. La situación que se da es que muchas están aisladas, individualizadas, sin poder ni siquiera un hospital, llegan ya es demasiado tarde. En el caso nuestro, nosotros seguimos atentos aquí en la defensa, digamos, y buscando la protección de todos nuestros compañeros, especialmente los compañeros que están en las áreas de mayor riesgo, como puertos, aeropuertos, compañeros que están en los grupos operativos, y los compañeros que por alguna u otra razón tienen que ir a las oficinas, ¿no? Estamos en la mayor atención hacia ellos. Y luego de esta introducción, le paso a la doctora Carolina Corcho, quien es la que es nuestra invitada especial para el día de hoy. Les cuento que vamos a un poquito antes porque tenemos a las 5 misa por el compañero Wilson Morales. Invitados, los tengan el link, por favor, por el interno, por el WhatsApp, nos piden el link y nosotros se lo enviamos. La misa va a ser a las 5 y tenemos que conectarnos por ahí faltando un cuarto, para 10 para las 5. Entonces, le doy la palabra a la doctora Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Tulio y al sindicato, a quienes nos acompañan. ¿Cuánto tiempo tengo, Tulio, para yo poder saber cuánto tiempo hago la intervención? Hola. Hola, hola. Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Yo creo que unos 20 minutos, doctora. Unos 20 minutos y abrimos para las inquietudes. Esto es un grupo distinto, ¿cierto? Hay mucho, es mezclado. Hay gente nueva como hay gente que ha estado incluso en todas las capacitaciones. Ah, bueno, muy bien, porque entonces yo quisiera, pues básicamente los temas que trabajamos en lo relativo a la salud y evidentemente no podemos sustraernos de la pandemia. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer como una actualización de qué ha pasado en la pandemia, en qué está Colombia en este momento. Bueno, lo primero es que los últimos datos del Ministerio de Salud ya muestran
un contagio que supera a los 400.000 contagiados y más de 13.000 fallecimientos, con 12.000 nuevos contagios diarios. Frente a esto hay un debate porque recientemente, exactamente, el DANE ha sacado un informe sobre la mortalidad, el exceso de mortalidad en Colombia, es decir, los fallecimientos, y en el DANE dice que para el 19 de julio en Colombia habían 12.000 fallecimientos por COVID aproximadamente. Sin embargo, cuando vamos a ver las publicaciones del Instituto Nacional de Salud, ese día el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud reportaron 6.300 fallecimientos. Perdón, el DANE habla de 9.000 y 6.300 el Ministerio de Salud. Luego hay una diferencia enorme, casi que el 30%, más del 30%, entre lo que reportó el DANE y el Ministerio de Salud. Posteriormente, el ministro trata de aclarar que los eventos de salud pública, las mortalidades se tienen que ir actualizando por una serie de procedimientos que definen si finalmente la gente sí murió por eso o no. Pero tampoco son exactos en las cifras porque el Instituto Nacional de Salud ha dicho que están reportando personas que fallecieron hace meses. Entonces, lo que está claro es que tenemos un subregistro. Los sistemas de información en Colombia no son claros. Todos los sistemas de información en el mundo tienen rezagos, pero es que el rezago en Colombia ya es exagerado y tenemos diferencia hasta del 30% entre dos datos oficiales del propio Estado. Entonces, esto no es serio, o sea, no hay manera. Lo que nosotros creemos es que la pandemia tiene una magnitud muy superior a lo que censan los sistemas de información, porque además, como lo decía Tulio, tenemos 70.000 pruebas represadas, 70.500. Entonces la magnitud puede ser superior. Nos llama mucho la atención la mortalidad. Se está presentando fundamentalmente en hospitales, pero sin que la gente llegue a UCI. En el menor porcentaje llega a la unidad de cuidados intensivos. Eso nos llama mucho la atención. Nosotros dirigimos un derecho de petición acá en Bogotá para ver cómo estaba funcionando el tema en Bogotá, y nos dicen que el tiempo para asignar una UCI, una unidad de cuidados intensivos, en promedio son 12 horas, solo para asignarla, no para transportar al paciente. Como estos son pacientes críticos, graves, 12 horas es demasiado tiempo para un paciente crítico. Un paciente crítico en cuestión de 6 horas ya tendría que estar en la unidad de cuidados intensivos, poniéndole mucho tiempo, porque son pacientes cuya condición puede variar en horas. Entonces nos preocupa mucho eso, pues porque evidentemente el planteamiento que se hizo era abramos la economía, no permitamos que se colapse el sistema de salud, y si tú ves las cifras, pues el sistema de salud no se colapsa, pues obviamente no se colapsa, pues porque si la gente no está llegando a la UCI y no está llegando a los hospitales, pues no se va a colapsar, ¿cierto? Pero la decisión que tomó el gobierno colombiano es una decisión que se ha discutido en el mundo, que es algo que denominamos la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Este virus, digamos, lo que esperan ellos es que el virus vaya produciendo anticuerpos en la población para que la población, decir, que se muera alguna gente, asumamos el costo en vidas, que se contagie una gente, mientras que se logra las defensas y la generación de anticuerpos en la población para que ya la población quede inmunizada. Esa estrategia fue aplicada en Suecia, costó muchas vidas, y los epidemiólogos le pidieron perdón a la sociedad y dijeron, nos equivocamos. Esa propuesta fue puesta en marcha en Inglaterra, y el primer ministro inglés terminó en unidad de cuidados intensivos y tocó frenar esa estrategia y cerrar Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil y ahora en Colombia. Entonces, básicamente, el cálculo, como la pandemia estaba presentándose los picos por regiones, no a nivel nacional, sino por regiones, el mes pasado la región que pasó el primer pico, porque se habla de varios picos, fue el Caribe colombiano, Barranquilla, Cartagena. Amazonas fue otra de las que pasó el pico, con una mortalidad altísima por millón de habitantes, y en este momento el pico está en Antioquia, va detrás de Bogotá. Estamos en este momento en Bogotá en pico, y lo que ellos esperan es que en 2 semanas ya disminuya.
nosotros pues no estuvimos de acuerdo con la estrategia porque los países europeos pasaron el pico confinados. Nosotros estamos pasando un pico con Bogotá abierta. Entonces, sí, va a disminuir el contagio, pero el costo en vidas es muy alto. Así lo hubiéramos hecho confinados. Esa fue nuestra postura, sin embargo, no fue aceptada por el gobierno nacional ni por el gobierno distrital. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento. Hay una situación que nos preocupa y es que en las parrillas de opinión pública no se volvió a hablar del virus. El tema del presidente, el expresidente Uribe tomó toda la franja de opinión, el debate político, y no se volvió a hablar de la pandemia. Lo de la pandemia es una cosa mínima, entonces básicamente esto está haciendo pues que la gente baje la guardia, que la gente, digamos, ya no esté asumiendo las medidas de autocuidado que tampoco son fáciles de asumir en tanto la gente tiene que salir a trabajar, y nos parece a nosotros pues que de alguna manera el tema es pasemos un poco esto sin hacer mucha alarma, sin generar mucho pánico, y esperemos a que esto baje y pues ya después miraremos cuál fue el impacto, pues porque las cifras no las tenemos ahora, en tanto tenemos ese subregistro y evidentemente Colombia no tiene un sistema de salud fuerte para decir que vaya pues a superar un pico de la pandemia en las mejores condiciones. Eso fue lo que nosotros habíamos advertido. En ese sentido, 120 organizaciones de la sociedad civil y del sector salud hicimos un pacto por la salud y la vida, porque la disyuntiva en la que están convirtiendo este debate es una falsa disyuntiva, es la disyuntiva entre salud y economía. Disyuntiva que no existe, dado que la CEPAL recientemente ha afirmado que si no hay salud, no va a haber economía. No va a ser posible una reactivación de la economía si no se controla la transmisión del virus. Lo dijo la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas de políticas económicas y sociales para América Latina y el Caribe. Esa no es la postura, digamos, que se ha asumido aquí en Colombia. La postura es hay que abrir la economía a como dé lugar. Evidentemente, Colombia es de los países, es el país de América Latina, seguido de México. México quizá lo supera, que ha invertido menos recursos del Producto Interno Bruto para la atención de la pandemia. El gobierno habló de que invertiría el 11% del Producto Interno Bruto y hasta ahora solo se ha documentado que no ha alcanzado a invertir ni siquiera el 4%, cuando países como Perú y Chile han invertido en 9 y 12% respectivamente, siendo economías, Colombia la cuarta economía más importante de América Latina. Es una economía más fuerte que la peruana, no es que seamos un país pobrecito con respecto a la región. Entonces, esto es una situación preocupante porque evidentemente lo que se ha generado es una asfixia económica sobre la gente. No hubo subsidios lo suficientemente fuertes. Aquí hace 8 días estuvo el profesor Luis Jorge Garay explicando que más del 60% de la población en Colombia es informal y se hizo una propuesta de renta básica para poder asistir. Esa propuesta costaba 2 puntos porcentuales del PIB. El doctor Garay con el doctor Espitia, economistas muy reconocidos, hicieron todos los cálculos. Eso no es mayor plata para el Estado colombiano, los tienen perfectamente. Solamente el fondo de emergencias para la atención de la pandemia tiene 29 billones de pesos. Entonces, un punto porcentual del PIB es 9 billones de pesos aproximadamente. Esto costaba 2 puntos porcentuales y no se aceptó. No se aceptó, la gente está, digamos, hay una crisis profunda en la sociedad colombiana, en tanto, pues obviamente el empobrecimiento, el tema del pequeño y mediano empresario, y eso ha generado una presión social para que la gente salga a las calles, y pues muy probablemente pueda haber en este país un estallido social. Es lo que se prevé. Eso está pasando en el mundo entero, pues porque no se adoptaron las políticas sociales de protección a la población para poder asumir el confinamiento y la protección del virus. Eso por ese lado.
Pero por otro lado está el tema del sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay dos estrategias de control del virus. Una es una estrategia de supresión que consiste en confinamientos. En Colombia ya se descartó esta. Y la segunda es una estrategia de mitigación que consiste en fortalecimiento del sistema de salud y hacer pruebas y más pruebas, hacer aislamientos, cuarentenas de los positivos, de los contactos, lo que se llama el cerco epidemiológico. Cuando yo detecto a alguien, se tiene que estar en su casa 14 días. Además, también toda su familia se da por hecho que es positiva para el virus. Esta, digamos, es la estrategia. Si usted no está confinado, entonces tiene que hacer muchas pruebas. En Colombia no estamos haciendo suficientes pruebas. No hemos llegado, estamos en el 3% cuando deberíamos estar en el 10% de la población testeada y no tenemos resultados de pruebas en tiempo real. En tanto se ha sabido que se llama la CPS y no responden. Venga, hágame la prueba y vayan a mi casa y no responden. Eso lo tenemos identificado claramente. El sistema de aseguramiento no respondió con los compromisos que tenía que asumir en la pandemia, teniendo los recursos en sus bolsillos y en sus bancos, que son recursos cuantiosos. El sistema de salud moviliza 48 billones de pesos al año. Colombia invierte aproximadamente 7% del PIB en salud, que es también un porcentaje es de los porcentajes más bajos de América Latina en inversión del PIB, menos del 7%. Entonces, tenemos esa dificultad, y es que para usted hacer un PRAS, que es lo que dice el Ministerio de Salud, que es pruebas, rastreo, aislamiento, usted necesita tener resultados de pruebas por lo menos en 72 horas y hacer las pruebas para que usted pueda aislar a la gente. Pero pues los 70.000 pruebas represadas, la pregunta es, ¿esos ciudadanos dónde están? En las calles, contagiando a otros, ¿se aislaron, no se aislaron, están hospitalizados? No sabemos. No sabemos qué pasó con esos 70.000 ciudadanos. Entonces, básicamente la situación en la que estamos materialmente en este momento es que el superar la pandemia va a depender mucho de nosotros, de lo que no debería, porque es un problema de salud pública y debería depender de políticas públicas del Estado colombiano. Por eso se llama salud pública, porque es un problema de Estado, de las políticas públicas, de lo colectivo, no de lo individual. Una pandemia tú no lo resuelves. Evidentemente hay que tomar medidas de autocuidado desde el punto de vista individual. Nadie está diciendo que no, pero son insuficientes. Se necesita políticas de Estado, políticas del gobierno, de los gobiernos para la superación de la pandemia, pero todo parece indicar pues que no se van a tomar más medidas. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros individualmente podamos hacer, de la conciencia que haya adquirido la ciudadanía en el cuidado, en obviamente las medidas elementales de lavado de manos permanente, tapabocas, distancia de 2 metros, siempre con la otra persona que está al lado. Si tiene síntomas respiratorios, fiebre, tos, moqueadera, hay que llamar para poder solicitar la prueba. Ojalá la EPS se la haga y aislarse. Así usted tiene sospecha de que usted tiene el virus, sin que le llegue la prueba, pues aislarse 14 días, distanciarse 14 días. Ahí viene otro debate, las incapacidades, todo eso, pues esas son las dificultades que tenemos y que estamos sorteando en el día a día, pues para enfrentar la pandemia. Entonces esa es la situación. Colombia ya va en el 9º puesto en nivel de contagios en el mundo entero. Pues va a terminar en los primeros lugares, y pues teniendo en cuenta que tenemos un subregistro, pues imagínense la situación cómo estará. No podemos cuantificar ni siquiera la magnitud de los fallecimientos por este problema de datos que tenemos y la magnitud del impacto que puede tener para una sociedad este tema. Pero la realidad es que ya los países de la OCDE, entre los cuales está Colombia, pues la decisión que han tomado es hay que reabrir la economía. Y reabrir la economía es volver a la economía en crisis que teníamos antes de la pandemia, porque es que la economía ya venía en crisis antes de la pandemia. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento.
En ese sentido fue que se suscribió el Pacto por la Salud y la Vida, diciendo la salud y la vida primero. Aquí no podemos minimizar, como se ha pretendido en este país, que 300 personas diariamente estén falleciendo por esta pandemia. Entonces no pasa nada. Y normalicemos esto. Y aquí no pasó nada. O sea, eso es lo que nosotros como personal sanitario, como organizaciones del sector salud, sindicales, populares, ciudadanas, de la sociedad civil, académica, científica, no podemos aceptar. Entonces, en ese pacto por la salud y la vida hicimos este análisis con las cifras de las que disponemos e hicimos un conjunto de propuestas para el gobierno en términos de esto, de las pruebas, la necesidad de tener un sistema de información público en línea que pueda ser consultado por la ciudadanía de cómo es el comportamiento epidemiológico del virus, pero no solamente eso. ¿Cuál es la inversión social, financiera, administrativa? En el momento, digamos, que se movilizan recursos, eso tiene que ser de carácter público y claro. A la fecha hoy tenemos esa información porque la reveló el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que investigó la base de datos del Ministerio de Hacienda y descubrió que no se había invertido lo que se había dicho y que en el sector salud no se invirtieron los 7 billones de pesos que se prometieron para fortalecer el sistema de salud. Solo no se alcanzó a invertir el billón de pesos para la salud. Eso lo sabemos por el Observatorio Fiscal. Pero en un Estado social y de derecho y en la gestión de la salud pública, eso debería ser información pública y en línea, clara para la ciudadanía, transparente. ¿A quién se le giró? ¿Cuánto están recibiendo las EPS? Si las EPS no están haciendo pruebas, tienen que devolver esa plata. Esa plata la tienen que volver. Si las CPS no están haciendo las pruebas, si las está asumiendo las secretarías de salud, las CPS deben transferir esa plata a las secretarías de salud. Eso no está claro, nadie se los está exigiendo, no hay un control. La Superintendencia de Salud debería estar haciendo ya un tablero de datos de cuál EPS está rezagada, cuántas pruebas diarias se están haciendo, cuál es el seguimiento que esas CPS están haciendo a sus afiliados. Las EPS dentro de sus funciones tienen la prevención y la protección individual, es decir, ¿qué tendría que estar haciendo una EPS? Y tienen recursos para eso. Llamar a la gente, si detectó un caso, aislamiento, incapacidad. ¿Qué pasó después de 14 días? Si se requiere que esa persona vaya a hospitalización o no. Se supone que eso es lo que tendrían que hacer, pero pues evidentemente no lo han hecho en 27 años de la ley 100, pues no lo iban a hacer en la pandemia. Por eso fue que nosotros propusimos el traslado del 50% de los recursos de las EPS a los entes territoriales para que estos asumieran eso, porque los entes territoriales tienen una responsabilidad política. El alcalde, el gobernador le tiene que responder a la ciudadanía. El gerente de la EPS le da igual, pues porque igual nadie lo va a destituir, nadie va a votar por él, haga lo que haga, va a seguir ahí, pues por los pobres controles que tiene el sistema de salud en Colombia, que entre otras cosas, ustedes tienen que tener muy claro, las EPS manejan recursos públicos de todos los colombianos, ahí no hay capitales privados, ahí no hay plata privada, son recursos de todos los colombianos lo que están manejando. Entonces esa, digamos, es la inquietud, pero yo quisiera más bien promover un diálogo con ustedes respecto a las inquietudes y los asuntos que ustedes considerarían que yo debiera ampliar, dado que algunos de ustedes ya han estado en las conferencias previas y me gustaría saber también para las personas nuevas qué les interesaría ampliar. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, ya escucharon a la doctora Carolina. Entonces, por favor, para que las personas nuevas pues pregunten qué les gustaría ampliar, qué tema quieren, y las personas que han estado manifiesten también sus inquietudes. Entonces, abro el micrófono para la participación de todas y todos. Para las preguntas, las dudas, los vacíos que tengamos. Buenas tardes. Una inquietud. En las noticias se ve mucho desde que inició todo esto
hablan de que los hospitales o las EPS se lucran por aquellos fallecidos por COVID que salen pues de los hospitales o que salen por EPS. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Que pagan un porcentaje o por haberlo atendido o por haberlo tenido en su EPS? Bueno, listo, mira, básicamente es exactamente lo contrario. Es muy importante esa pregunta que me haces. En este momento el Ministerio de Salud sacó un incentivo perverso, pero perverso. El Fondo ADRES el día de ayer, tengo el dato exacto porque yo tengo que hacer el seguimiento todos los días de esto, porque pues si no lo hacemos nosotros, entonces imagínate si los ciudadanos no hacemos veeduría y la sociedad civil no pasa nada. Entonces, el dato exacto de la cantidad de recursos, esto es un sistema de salud que ustedes tienen que partir de que tiene un déficit que supera los 15 billones de pesos, ¿cierto? Es un sistema en quiebra, nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las deudas de las EPS con clínicas, hospitales, eso porque es un sistema sin sistema de información público, en línea, que dé cuenta, digamos, de todas las transacciones que se manejan. Entonces, espérate un momento, discúlpame acá que estoy tratando de abrir aquí. Entonces, el incentivo fue perverso. Nosotros advertimos esto no se puede manejar con el negocio. Y eso fue exactamente lo que hicieron, manejar la pandemia con el negocio, con los pies. El día de ayer, el ADRES, que es el fondo público del Estado, de los recursos de los colombianos, eso no es plata de las EPS, giró 23.442 millones de pesos. Los giró por cama de UCI disponible. Es decir, si usted tiene camas desocupadas, yo le doy un incentivo. ¿Ustedes entienden lo perverso que es eso? Que les paguen por tener camas desocupadas. ¿Eso qué genera? Esa decisión política de pagar por cama desocupada. Pues que la gente, pues que las clínicas tiendan a negar servicios y los hospitales. Entonces uno ahí sí se explica, le estoy preguntando acá por el Twitter al señor ministro de Salud y al secretario de Salud de Bogotá, que ellos dicen es que el sistema de salud colombiano no va a colapsar. Pues claro que no va a colapsar. Pues si el incentivo es que a usted le pagan a la clínica y al hospital por no ocupar la cama, pues yo no ocupo la cama. Me puedo inventar 1000 cosas. El tiempo de asignación de una UCI en Bogotá, 12 horas solo para asignarla. Ahí se pudo usted morir. Los intensivistas nos decían, a nosotros nos llaman, mire, tenemos un paciente, pasan 24 horas, el paciente no llega y llamamos, no, ya se murió, pero pues por supuesto que se va a morir. Entonces es una cosa gravísima, nosotros advertimos eso, esto es un incentivo perverso para jugar con la vida de la gente y es contrario incluso a lo que la gente cree que porque haya un paciente COVID le pagan, no. Los médicos ahí no ganan nada porque los médicos son empleados, ellos les pagan sus honorarios y ni les pagan, porque a los médicos nos pagan cada año, cada 2 meses o cada 3 meses, eso es normal en el sistema de salud. Ahí el tema es la transacción entre la EPS y la clínica y el hospital, pero el incentivo no es por paciente COVID, sino entre más camas desocupadas tenga usted, más le pago, perverso. Esa es la situación real en este momento. Buenas tardes, discúlpeme, es que tengo complementar la inquietud que presentó la compañera, es que tengo conocidos con el caso de que murió por un accidente y en los hospitales los quieren pasar como positivos de COVID, entonces la verdad no sé por qué sucede eso y por qué presentan esas tablas, esos balances de tantos muertos y no se sabe si los que mueren realmente mueren de COVID o mueren de otras enfermedades. Bueno, mira, hay una situación que ustedes tienen que entender. Que para el 30 de septiembre, bueno, ellos van a hacer... Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Y van a hacer pues un especial que va a ser transmitido por todo Claro TV y pues están por favor, la persona que está hablando. Pues, streaming, por toda la... Bueno, entonces, como les iba diciendo, mira, hay una cosa que hay que tener clara. Cuando una persona tiene sospecha de tener COVID, hay que tratarlo como si tuviera COVID. Eso es un principio en la medicina.
Si usted tiene sospecha que esa persona está infartada, es mejor que actúe como si estuviera infartada a que actúe como si no lo estuviera. Porque si usted actúa como si no lo estuviera, la persona se muere. Pero si usted actúa como si estuviera infartada y finalmente no resultó un infarto, pues mejor, ¿cierto? Pero usted tiene, ese es un principio de la medicina. En medicina es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces, si hay un paciente que ingresa y yo sospecho que es COVID, porque entre otras cosas el 70% de las personas hospitalizadas no tienen prueba porque no hacen las pruebas a tiempo. Entonces, más o menos, de acuerdo al DANE, 3.500 fallecimientos son sospechosos de COVID. Murieron como sospechosos, pero no se sabe. Tienen que hacer una reconstrucción, vuelve y juega porque no hacen las pruebas a tiempo. Entonces, si usted entra y usted es sospechoso, se tiene que tratar como sospechoso, porque se tiene que aislar. Porque si a usted lo tratan como no sospechoso y después llegó la prueba positiva, usted ya contagió medio hospital y se murió medio hospital y entonces usted va a ser culpable de eso, porque usted no fue precavido. Entonces, evidentemente, todo síntoma respiratorio, de neumonía, etcétera, en este momento usted tiene que sospechar eso, porque es que la pandemia está activa. Eso puede ser lo que pase, pero ahí no hay ningún interés. O sea, ¿cuál interés puede tener un médico si al médico le pagan lo mismo por lo que haga, los honorarios? Lo que sí es perverso es este tema de las unidades de cuidados intensivos. Es incentivo a pagar por cama vacía, eso sí es perverso, pero eso no es un incentivo para el médico, es un incentivo para las EPS y las IPS, para la transacción entre dos entes, dos agentes del sistema. Entonces esa, digamos, es como la falta de claridad de este país. Es que lo que a nosotros nos molesta es la falta de transparencia, porque estos son recursos públicos y es la vida de los ciudadanos colombianos. Esa es la situación. Carolina, buenas tardes. Hola, doctora Carolina. Hable, compañero. Buenas tardes. ¿Cuál es la razón que hay este subregistro en la medida que da un dato el Ministerio y el DANE? ¿A qué se debe? Eso es lo que no sabemos, pues nosotros partimos, pues a ver, es que no, tenemos tres datos. Tenemos el dato del DANE, tenemos el dato del Ministerio y el dato del ministro. El ministro tiene un dato distinto al del propio ministerio, que lo dio en una entrevista en El Tiempo. El DANE, pues tiene un dato distinto al del ministro al del ministerio. Entonces, lo que ellos han argumentado es que no hay falta de transparencia, sino rezago en los datos. Sí, pero es que usted puede aceptar un rezago del 10% en los datos, un rezago del 30%, pero a eso súmele los casos de personas que fallecieron con sospecha y que no han tenido, y que no se les hizo prueba, no se les alcanzó a llegar la prueba, o sea, un rezago del 50%, estamos esas ciegas. O sea, es un rezago del 50% en la mortalidad y 70.000 pruebas represadas que no sabemos dónde está esa gente. Eso es un sistema de información fallido, con todo respeto, pues obviamente los epidemiólogos del ministerio nos salieron a decir que nosotros éramos ignorantes, que yo me dedicara a mi psiquiatría, pero esto es de sentido común, pues, esto es de sentido común. Todos los sistemas de salud del mundo evidentemente tienen un porcentaje de rezago de actualización de datos, pero del 50%, y con cifras de 3 entes distintas, y el propio ministerio en contradicción con el propio ministerio, pues muy complicado, digamos. Hemos pedido esto se aclare, no se volvió a aclarar, como ocurre en este país. Mire, nosotros no estamos diciendo que haya un falseamiento de datos, pero sean claros, tienen que hablarle claro al país, explíquenle esto al país, porque esto es de sentido común elemental, pues. Uno sabe que hay muertes sospechosas que no se sabe, entonces tiene que hacer el estudio, porque, por ejemplo, la persona que tuvo el accidente de tránsito, por alguna razón sospecharon que tenía COVID, tenían que haberle hecho una prueba, la prueba no ha llegado, pero ya falleció, estamos esperando que llegue la prueba, uno puede entender eso. Pero ya el 30% es una cosa muy complicada para hacer un seguimiento epidemiológico y toma de decisiones de política pública, pero como me decían a mí, pues igual Carolina, ellos tampoco están tomando decisiones de política pública por el comportamiento de los datos, entonces da igual, pues porque ellos igual hacen lo que cualquier cosa, independiente si hay pico o no, la gente váyase para el colegio,
salgan todo el mundo a las calles, entonces tampoco pues no debería ser así porque los datos son para tomar decisiones de política pública, empíricamente. Esa es la importancia del trabajo que ustedes realizan en la entidad del Estado, en la cual, esa es, digamos, como la importancia de estas entidades que manejan datos. Buenas tardes, doctora Carolina. Buenas tardes. Es que tengo una pequeña inquietud. Sí, lo que pasa es que un compañerito me comentó esta semana que una señora fue a una cita médica a la EPS y no tenía ningún síntoma de COVID, nada. Sencillamente fue a hacerse un chequeo de rutina porque la señora, pues ella tiene algún problemita, pero no es nada del COVID. Y ella cuando ingresó, el médico le dijo, espérese un momentico aquí, que ya vengo, y le hizo un chequeo y le dijo, no, usted se tiene que quedar aquí porque usted tiene COVID y la tenemos que aislar. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Eso en La qué tenemos, institución fue? Doctora, buenas tardes. Son dos preguntas. Una, Sí. si dentro pues, de un hogar hay una persona contagiada, ¿es obligatorio que le hagan la prueba a todos los demás del hogar o solamente se le hace, con hacerle a uno solo, si saliera negativo ya no deben hacérsela a los demás? Y la otra pregunta es si es obligatorio hacer la segunda prueba. Es decir, bueno, ya se le hizo, estuvo los días incapacitada o los días, bueno, que duró con el COVID. Posterior deben hacer otra prueba para que la persona ya segura salga y comience a compartir con los demás. ¿O es simplemente con que pase los síntomas para que pueda volver a salir? Bueno, entonces, gracias por la pregunta. Si yo tengo en un hogar varios pacientes, le hago a uno y sale negativo, no tengo que hacerle los otros, a no ser de que yo tengo a alguien con síntomas respiratorios. Le hago al que tiene síntomas respiratorios. A ese sí le hago. O el que yo sepa que ha tenido contacto con alguien que es positivo, que ya dio positivo o que es sospechoso, alguien externo, digamos, que es sospechoso, a ese le tengo que hacer prueba en el Doctora, hogar. ahí le amplío la pregunta. Se le doy el caso específico. Por ejemplo, mi prima tiene COVID. Ella compartió en su casa. Entonces, en la EPS solamente le hicieron la prueba a uno de los que vivían con ella, o sea, a mi tía. Pero Sí, como mi tía salió negativa, ya no le quisieron hacer a ninguno de los otros dos, es decir, a mi tío y a mi otro primo, argumentando que ella no llevó, por decir así, el COVID ahí a la casa, que porque a una sola persona no, o sea, a mi tía, que fue la primera que se lo hicieron, no se contagió. Pero pues ninguno de los otros dos tiene síntomas, afortunadamente. Pero entonces lo que uno dice es, puede que alguna persona tenga las defensas para que no, de pronto para que no se contagie, pero puede que los otros dos de la casa sí, pero la EPS no lo autorizó, sino solo para uno. Como salió sí, negativa a ella, no se le hizo a los otros. sí, ya te entiendo. Lo que tienen que hacer las otras dos personas es actuar como si la tuvieran. ¿Por qué están haciendo eso las EPS? Como tienen tanto problema con el procesamiento de pruebas, lo que decidieron fue hacer, digamos, si yo le hago la prueba a uno, asumo para el grupo familiar. Ese, digamos, es una manera de optimizar los resultados de pruebas, porque como tienen tantas pruebas represadas, entonces están tomando esa decisión. Pero ¿cuál es la recomendación que le tiene que dar el médico a esa familia? Si hay esa persona que está positiva, si la señora haya salido negativo, los otros dos se tienen que comportar como si estuvieran contagiados. ¿Y qué significa eso? Tienen que aislarse, hacer un aislamiento de los 14 días. El aislamiento es familiar, con que haya un caso positivo en la familia debe aislarse. Ahí viene otro debate, y es el debate de quién da la incapacidad, porque en una familia puede haber varias EPS, ustedes saben que es así. Es una familia, pero están afiliados a varias EPS. Entonces toca hacer el trámite con cada uno para que le den la incapacidad, porque en este momento la directriz del Ministerio de Salud, un contagiado entra toda la familia a cuarentena por 14 días. Y la segunda prueba se hace si reaparecen síntomas, porque puede haber reinfección del virus, puede haber reinfección. Este virus es muy nuevo, se hace la segunda prueba, si reaparecen síntomas. Listo, doctora, muchísimas gracias.
Bueno, Doctora, buenas. Es Luz Marina, siga. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Doctora, bueno, retomando lo que usted decía, que todo el que se muere es sospechoso de COVID. Cuando una persona llega a una urgencia por un accidente, porque se cayó, entonces lo que significa que entraría como sospechoso y el médico tratante inmediatamente le manda a hacer la prueba o tiene que hacerle la prueba. De pronto, ¿sabes por qué puede ser sospechoso? Porque si se accidentó, hubo una aglomeración. Alguien se acercó a cogerlo, a llevarlo, a montarlo y estuvo expuesto. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso de pronto el médico dice, tiene nexo epidemiológico. Es decir, usted hace el diagnóstico por sintomatología clínica respiratoria o por nexo epidemiológico, porque usted dice, si esta persona accidentó, por ahí pasó mucha gente, estuvo expuesta, no estuvo, digamos, con la guardia alta para poderse poner tapabocas, tuvimos que intubarlo, entró y hubo mucha gente aquí, entonces, por eso y tienen que hacerle la prueba, por supuesto. Y la prueba debería aparecer el resultado, un hospitalizado, la prueba debería estar en menos de 24 horas, por eso es lo que no está pasando. Por eso se muere mucha gente y no sabemos si era positivo o no. Grave la cuestión. Bueno, esa era mi pregunta. Doctora, me llega otra pregunta. Muchas gracias, Luz Marina. Dice, si no tenemos confirmada la cifra de contagios y el represamiento de pruebas, ¿de dónde dice el gobierno que en 2 semanas bajan las cifras de contagio? Son las proyecciones de los epidemiólogos que ellos tienen, porque finalmente la apuesta del gobierno nacional, que fue acogido por los gobiernos locales, es lo que se denominó la inmunidad de rebaño, que fue lo que hicieron en Inglaterra y lo que hicieron en Suecia. Y ellos lo explican de la siguiente manera, los matemáticos y epidemiólogos que los asesoran a ellos. Hay que dejar que el virus discurra, hay que dejar al virus hay que dejarlo, digamos, que haga lo que tenga que hacer, que haga el daño para que pueda bajar, ¿cierto? Para que pueda bajar. Entonces los cálculos que ellos tienen es más o menos el comportamiento que ha tenido América Latina, que ha sido no un pico, sino una meseta. Y más o menos la demora son por ahí unos 6 semanas que se demora ahí, entonces ellos están calculando que ya se entró hace 4 semanas y en las próximas 2 semanas empieza el descenso. Esas son las proyecciones que ellos tienen. Lo que pasa es que ese virus es muy impredecible. En Nueva York hicieron las mismas predicciones y hicieron lo mismo, ¿no? Que la gente salga, que muy bien, que para que el virus haga lo que tenga que hacer y haga lo que tengo que hacer es que no han podido salir de la pandemia. Y ya van para 200.000 fallecimientos en los Estados Unidos. Y en España, dijeron, en España cuando estuvieron en el pico estuvieron confinados, todo el mundo en sus casas. Y ahorita empezó a aparecer el virus en las ciudades donde no había aparecido, ya apareció el virus. Entonces, en este momento ya están cerrando esas ciudades. En Australia, que no está el virus, ya empezó a aparecer en Australia ciudades enteras que han tenido que cerrar porque apareció el virus. Entonces, digamos que esto es un asunto, pues no sé, lo que pasa es que será porque nosotros valoramos mucho la vida, nos parece demasiado arriesgado, nos parece un costo demasiado alto en vidas humanas porque no se trata solamente de que baje el contagio, se trata es que cueste el menor número de vidas posibles, pues que muy poca gente se muera, pues ese es el objetivo, no que baje el contagio solamente. Y me parece que esto está saliendo demasiado costoso en vidas humanas. Entonces, esas son las proyecciones que ellos tienen. Buenas tardes. Sí. Quiero hacer una pregunta, doctora. ¿Qué tan real o qué tan efectiva es la prueba que están haciendo ahorita en sangre para el rastreo del coronavirus? Hay 3 tipos de pruebas. Están las pruebas PCR, RT-PCR, que son pruebas que detectan el material genético del virus. Esa prueba es muy segura, porque esa prueba detecta exactamente el virus. Hay otra prueba que son las pruebas serológicas que no detectan el virus, sino los anticuerpos que produce el cuerpo contra el virus. Esa prueba es menos segura porque el cuerpo se demora 8 días o 15 días para producir los anticuerpos. Entonces usted puede tener el virus, pero no se han generado los anticuerpos, le hicieron la prueba en ese momento, salió negativa, no quiere decir que sea negativa. Y hay otra prueba que es una prueba de antígeno, que detecta una partecita del virus, una proteína del virus,
que también es una prueba de sangre. La ventaja que tiene, la más segura es la PCR. Si usted le da positivo, es positivo. La otra es la proteína del virus, el antígeno. Esa digamos, es más segura que la serológica, pero menos que la PCR. Pero esa se demora menos. La están implementando es porque el resultado es más rápido. En cambio, la de PCR demora mucho. Esa es la diferencia. Gracias. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se puede hacer para que las EPS cumplan con su función de prestar el servicio y realmente practiquen la prueba? ¿No hay alguna forma de que se pueda presionar a la EPS? Sí, claro, pues las formas que hemos encontrado en Colombia son las tutelas, pero entonces usted se demora más poniendo la tutela que pagando la prueba ni dime. Entonces, sí me entiendes, esa es la única manera, porque se supone que la institución que debe vigilar, sancionar a las EPS es la Superintendencia de Salud, pero pues la Superintendencia de Salud no se le ha visto mayor acción, de hecho nunca la ha tenido. La superintendencia se supone que por ley de la República es la representante de los usuarios y los ciudadanos ante la EPS. Tiene que salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el sector salud, pero la labor real que ha cumplido eso es la sala de lobby de negocios de las EPS. Yo lo he dicho a ellos frenteado, así se molesten, pero eso es, la superintendencia es la sala de negocios de las EPS. Y los superintendentes generalmente eran gerentes de las EPS y pasan a ser superintendentes y de ahí salen a trabajar a gerenciar las EPS, entonces así muy complicado. Pues porque así no va a funcionar la institución. Entonces nosotros estamos esa punta de tutelas, en Colombia se ponen 220.000 tutelas al año, tutelando el derecho fundamental a la salud, teniendo en cuenta que esas 210.000 personas, que es el tamaño del municipio de Chía, murieran porque no se les hace ese tratamiento o se les deteriora su calidad de vida, pues ya se alcanzan a imaginar lo que este sistema ha generado para la vida de los colombianos. Esa cifra coincide con la cifra del Instituto Nacional de Salud, que dice que en Colombia, entre 1998 y 2010, hubo 1.300.000 muertes evitables. Escúchese esto, 1.300.000 muertes evitables, cifras oficiales del gobierno colombiano sobre las muertes evitables en 12 años de la Ley 100. Doctor, otra pregunta. Doctora Carolina, ¿el periodo de contagio es únicamente durante los primeros 5 días? Declarado el COVID positivo, ¿la persona podrá abandonar el aislamiento y salir sobre el 9 o 10º día sin riesgo de contagiar a otras personas? No, mira, los síntomas, tú te contagias y los síntomas aparecen en los primeros 5 días. Ahí aparecen los síntomas. Pero el desarrollo de la enfermedad son 14 días donde el virus está haciendo el daño, está siendo activo. Ahí es donde usted puede pasar con una gripita, o usted termina hospitalizado o en UCI o se muere. En esos 15 días pasa todo. Por eso es que esos 15 días usted es transmisor del virus y usted tiene que quedarse en aislamiento. Son los 14 días, eso es lo que, porque es el tiempo en que el virus hace el daño y desarrolla la enfermedad. Y en el momento en que usted también es transmisor. Esos son los 15 días de aislamiento. Doctora, una pregunta. ¿Cómo se puede reconocer que tiene unos síntomas de un resfriado común y no del COVID? O sea, para manejarlo como un resfriado común y no acudir de pronto a una urgencia por COVID, sino detectar que es simplemente una gripe. El 80% de las personas que se contagian ni cuenta se dan. Yo, por ejemplo, puedo estar contagiada, yo le pedí a mi EPS, porque yo trabajo en un hospital, ¿cierto? Entonces, como trabajo en un hospital y me toca ir presencialmente, yo soy altamente sospechosa porque soy personal de alto riesgo. Yo trabajo en un hospital COVID. Claro que yo soy psiquiatra, pues no soy intensivista ni la que está metida allá pues en donde están hospitalizados, pero soy alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a tener los síntomas respiratorios, empecé a tener tos, solo tos, sin fiebre. Llamé a la EPS para que me hiciera la prueba porque tenía tos, más ser personal de la salud que trabaja en hospital COVID. Eso fue hace mes y medio y todavía no me ha llamado Sanitas a hacerme la prueba. Entonces yo dije, me voy a manejar a mí misma como si yo fuera, como si lo tuviera. Soy una paciente con síntomas leves, me voy a hacer mi propio manejo
Entonces, como a nosotros nos pagan a destajo, a nosotros nos pagan por paciente visto, entonces nosotros no somos de nómina ni de planta, entonces simplemente lo que yo hice fue y dije, estos 15 días no me programen pacientes y obviamente pues no me van a pagar. Y me aislé. Y me aislé pues porque aquí hay que esperar a que la EPS me diera incapacidad y lo que ustedes alcanzan a imaginar, me aislé seguramente y ya pasaron el mes, ya pues no tuve los síntomas. Una persona, por ejemplo, pero yo no tengo comorbilidades, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, si una persona es hipertensa, tiene diabetes, es obesa o tiene sobrepeso y tiene síntomas respiratorios, esa persona sí debe llamar al médico, porque esa persona tiene alto riesgo de complicaciones rápidas por la interacción que el virus tiene con este tipo de enfermedades, ¿cierto? Si es una persona que tiene asma o enfermedades pulmonares de base, con mucha más razón, tiene que llamar al médico. Se supone que el médico y la EPS deberían estar haciendo el seguimiento porque usted no irse a un hospital a empeorar la situación. Porque entonces usted tuvo un resfriado, una gripa, se fue a urgencia, ya empeoró porque resulta que lo tenía, ya contagió otro montón de gente, si no lo tenía ya la contagiaron. Entonces ese es el trabajo que tiene que hacer un sistema de salud serio. Evitar que el que no tenga que ir al hospital no vaya, porque le hago seguimiento telefónico. Y si se me está grabando le digo vaya, porque yo me doy cuenta. ¿Cuándo me doy cuenta yo que ya tiene que ir al hospital? Cuando tiene dificultad respiratoria, cuando ya no puede respirar. Si usted tiene, corra que eso evoluciona rápido. Tiene que correr ya. Se fue para el hospital. Ese es el síntoma cardinal que me pone a mí a correr al hospital. Otra pregunta, ¿está bien que la EPS contrate o no sé cómo lo manejan, una IPS para que le haga seguimiento al paciente? O sea, la persona solicita la prueba a la EPS Sanitas, pasado 20 días se comunica una IPS para hacerle la atención con un médico virtual, pero es una IPS, no es propiamente la EPS. ¿Eso claro, es correcto? ¿Eso está bien? Claro, está bien. Lo que pasa es que la IPS la contrata la EPS. Entonces, finalmente, la que tiene que es que está la perversión de este sistema. La IPS no se mueve sin la EPS. Porque la EPS es la que paga, contrata, audita y le pone las condiciones a la IPS. ¿Quién tiene el poder es la EPS? Quien tiene las afiliaciones es la EPS, el sistema de información, porque una EPS puede tener muchas IPS, ¿cierto? Pero quien tiene todo el sistema de información es la EPS, o sea, es decir, las medidas preventivas, ella puede contratar una IPS o lo puede hacer directamente las medidas preventivas. Hay algunas EPS que tienen su propia red. Sanitas tiene sus propios médicos. Ellos se les permite apenas 30% de la propia red, aunque ellos tienen más. Pues eso es lo que nosotros llamamos la integración vertical, que eso en Colombia está prohibido, solo el 30% porque eso es un negociazo. Yo soy la EPS, yo recibo plata del Estado y yo me contrato a mí mismo porque yo tengo mis IPS. Y como aquí no hay pisos tarifarios, yo me pago a mí mismo la plata que me dé la gana por un procedimiento médico. Ellos la tienen en un 30%, es de ellos, y ellos no desperdician ese negocio. Si me dejan el 30, pero además, lo que descubrió la Contraloría General de la República con Saludco es que ellos tienen, Saludco tenía testaferros, y entonces soy yo Saludco, pero allí el NIT es otro, pues soy yo mismo y yo soy el dueño de toda la cadena. Yo tengo una empresa de alimentos, el restaurante del hospital, la farmacia también es mía, y yo me pago a mí mismo a la tarifa que yo quiero. Eso fue el desfalco de los 1.5 billones de Saludco y eso lo hacen las EPS, que aquí no investiga. Eso ya se sabe, pues eso lo descubrió ya la Contraloría. No estoy contando nada que no se haya publicado en este país. Entonces, por eso la IPS depende de la EPS y la mayoría, digamos, son de ellas mismas. Yo me contrato a mí misma con recursos de los colombianos. Ese es el negocio. Otra pregunta, a ver. Doctora, ¿qué opina de las nuevas medidas que se van a implementar para reactivar la economía? Bueno, lo primero es que ahí hay varias medidas. Primero están diciendo que ya en septiembre los niños vuelven en alternancia al colegio. A nosotros nos invitó FECODE como expertos a asesorar qué posición deberían asumir ellos frente a eso. Yo les dije, a ver, los niños, aquí en Colombia ya se han registrado en el mundo mortalidad de niños. O sea, los niños y niñas se contagian, pero no tienen opción, digamos, mayor opción de morirse, aunque ya han habido mortalidades en muy bajas cantidades, pero las ha habido. Pero el niño es un gran transmisor. El niño es un gran transmisor.
Luego, si usted va a volver a un aula de clases, usted tiene que garantizar que en un salón de clase, pues si vamos a ser serios, si vamos a cuidar la vida de los niños, niñas y sus familias, porque ellos viven con personas mayores, con hipertensión, entonces van a ir a contagiar toda la casa y ahí, mejor dicho, va a haber un problema. Ustedes lo que tienen que pedirle, le dije yo a FECODE, al Ministerio de Educación, al distrito, listo, vamos a clase. ¿Tiene usted la infraestructura en los colegios para mantener el distanciamiento social? En el sentido de que usted ya no puede tener 40 niños en un salón. Tiene que tener 10, 15 niños. Luego el profesor tiene que repetir la clase 4 o 5 veces, 3 veces, la misma clase para entrar 3 y tantos niños. Luego tienen que contratar más profesores porque el profesor no va a poder estar, pues porque entonces o se tiene que obletear o yo no sé, pero pues eso lo tienen que aclarar ustedes, pues. Y aparte de eso, tienen que tener el agua para el lavado. Todo colegio es una aglomeración. En los descansos. Es decir, mejor dicho, en Colombia no se ha podido, tendría usted que tener aulas con jornada única, porque usted tiene que dar la clase 3 veces más, ¿cierto? Aparte de eso, todos los niños con el tapabocas. Los más chiquitos, imagínese usted el profesor con tapabocas diciéndole al niño que tenga el tapabocas, el profesor hablando. Eso es desesperante. Yo hago consulta externa con tapabocas y uno es gritándole al paciente. Entonces el profesor va a la clase para toda la cuadra porque le toca gritar para que el niño lo escuche. Aparte de eso, el profesor tiene que hacer una contrapedagogía de lo que le ha enseñado a los niños, porque el profesor ha enseñado que los niños deben ser cariñosos, abrazarse, solidarios, y ahora nada, cero, nadie toca con nadie. Eso se vuelve incontrolable, los profesores van a enloquecer, van a entrar en un trastorno depresivo, ansioso, más de lo que ya consultan en psiquiatría por esas causas, entonces tienen que contratar otra planta de profesores para que puedan asumir esos tiempos. Esas son las implicaciones, ¿cierto? De tomar esas medidas apresuradas. En los países del mundo donde han abierto, les tocó volver a cerrar. Porque ya se ha demostrado que los niños de menores de 10 años tienen, digamos, mayor acumulación del virus, no se enferma, pero lo transmite un 80%. Entonces llegó a la casa y contagió al abuelo y aumenta la mortalidad. En los países donde se ha hecho eso, han tenido que volver a cerrar. Yo no sé en Colombia cuál es el afán de hacer esa apertura para volver a cerrar, o será pues que lo que quieren es que pase de todo y que nadie dé cuenta. Pues si se murieron 1.300.000 personas en 12 años y nadie supo pues que se mueran 20.000 o 30.000, pues nadie se va a dar cuenta. Ahí vamos pasando, que es lo que ha pasado mucho en este país. Entonces eso por un lado. Por otro lado, el pequeño y mediano empresario del restaurante, que es otra de las medidas que se van a tomar de apertura. Vuelve y juega. Va a tocar vender menos, pues porque usted tiene que tener una persona por mesa. No puede tener un montón de gente ahí. ¿Cuántos restaurantes chiquitos tienen capacidad para eso? No lo sé. Pues un restaurante campestre sí tendrá la capacidad, pero los restaurantes de la familia empresa, que es que eso fue lo que nosotros le pedimos al gobierno. Usted tiene que invertir recursos del PIB para usted poder subsidiar no solamente a la población vulnerable, sino al pequeño y mediano empresario, a la familia empresa, porque de eso vive mucha gente. En Europa le metieron plata, muchísima plata, a las pequeñas, medianas empresas, a los independientes, le metieron muchísima plata. Y aún así, los sistemas de salud europeos, que son más fuertes que el colombiano, colapsaron. Aquí no metieron un peso, no confinaron y que el sistema de salud no colapsa. ¿A quién va a creer eso? Tulio, ¿ustedes creen eso? Que no, qué maravilla el sistema de salud colombiano. Si el sistema de salud colombiano colapsa sin pandemia, ahora imaginen en pandemia. Otra cosa es que no nos muestren las cifras y que no tengamos un panel de seguimiento de lo que está pasando en los hospitales. Yo sí sé lo que está pasando porque a mí me cuentan. Lo que pasa es que yo no puedo tener una mirada sistemática y digamos, de varios hospitales. Hemos intentado, pues, porque allá hay una vaina de amedrentamiento, que todo el mundo callado. Entonces es una cosa muy complicada en este país. Entonces esa es la situación frente a esas medidas económicas. Ahora, las políticas económicas, porque mucha gente dice, no, la economía es que todos volvamos a ir a trabajar. No, la economía, esto requiere, y el gran debate que se viene para este país es una reforma tributaria, pero no como la reforma tributaria que hicieron, donde regalaron 9 billones de pesos en exención de impuestos a los ricos y súper ricos, y gravaron a la clase media. O sea, esos son los debates que se vienen para el país, una reforma tributaria, no para regalar plata, sino para recaudar y poder financiar la política social en Colombia.
Esos son los problemas de fondo que tampoco, ¿cuál abrir la economía si no están interesados en hacer las reformas que hay que hacer para poder asumir la economía? Otra reforma que tiene que enfrentar este país es una reforma en el tema agrario, porque el 70% de los alimentos que ustedes tienen en sus mesas los está proveyendo el pequeño campesino. El pequeño campesino, estamos comiendo porque los campesinos siguen trabajando y están dando esa plata, pero ese campesino no se les da subsidios. Acá la mayoría de subsidios se le da es a la industria azucarera, que son 5 familias poderosas y riquísimas, pero no se le da a la industria cafetera, que más o menos son 5 millones de familias en Colombia y que en este momento van a iniciar cosecha. Eso es otro reto. En Antioquia, el viejo Caldas, el eje cafetero, se va a iniciar cosecha cafetera. Eso moviliza más o menos 170.000 personas, una cosecha cafetera entre los andariegos, los que recogen, eso tiene toda una cadena, el café. Y en un pueblito, por ejemplo, cafetero de Antioquia, mi tierra, que se llama Ciudad Bolívar, eso puede manejar 18.000 personas, se pueden aglutinar ahí. Entonces ya sacaron las medidas de bioseguridad, pero es que no es solamente las medidas de bioseguridad, sino que usted tiene que dotar financieramente a la Secretaría de Salud de ese pueblito. Porque la EPS no va a, ahí sí que menos va a aparecer la EPS, pues. Tiene que girarle plata para que pueda organizarse 170.000 personas que van a salir a las cosechas cafeteras. Yo estoy muy preocupada, entre todas las preocupaciones que tengo, estoy muy preocupada por eso. Yo he llamado a amigos míos que están en el mundo del café, no, que ya hay la medida de bioseguridad, yo, pero bueno, eso requiere recursos. Eso requiere una infraestructura de esos pueblos chiquitos donde se ha desmontado las secretarías de salud, porque la salud se la entregaban a las EPS para que sea negocio, y desmantelaron todos los sistemas sanitarios, el sistema sanitario de los pueblos chiquitos, de las zonas dispersas que teníamos en Colombia, el Sistema Nacional de Salud. Eso es otra situación complicada que vamos a tener ahí. No sabemos cuál va a ser el impacto, porque pues como también tenemos problemas con las cifras, excúseme que sea tan crítica, pues yo me mantengo indignada con esto. Pues porque soy médica y me toca estar todos los días en esto y haciendo el seguimiento de estas políticas, pero esa es la situación que vamos a tener en los próximos días con la cosecha cafetera, que es otra de las medidas de apertura que han tomado. Entonces sería como eso, por lo pronto. Doctora, una pregunta. Hace pocos días la alcaldesa de Bogotá manifestaba que hasta cierto tope, creo que el 75%, si estuvieran las UCIs copadas, ella cerraría e inmediatamente pues, decretaría un aislamiento obligatorio. Posteriormente, pues ya no hay un aislamiento, sino lo hizo por digamos, por localidades acá en Bogotá, y así nos han traído. Pero hemos visto que las UCIs han llegado a un 90-95%, no obstante, la alcaldesa dice que el sistema nunca colapsará. No sé dónde nosotros podamos, digamos, consultar, porque sí es preocupante que lleguemos a situaciones como Ecuador y como en España, donde la gente pueda fallecer y pues la encontremos en la calle y no haya ni siquiera un sistema de salud para que los atienda y mucho menos posteriormente que fallezcan donde puedan disponer de los cuerpos. Es que como está la situación y pues no entiendo la posición de la alcaldesa en su momento que estuvo radical con el gobierno y en este momento parece que pues que está de acuerdo con todas las decisiones que se toman, ¿no? Sí, Había sí, dicho por un lado que no iban a hacer más confinamientos y un día por la tarde salió el ministro de Salud y dijo que ahora salió un confinamiento obligatorio para la localidad de Usaquén, Teusaquillo y otras. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros, pues, digamos, para hacerle un seguimiento a las UCIs y cómo nos podríamos preparar para un eventual momento que se llegara a presentar? Porque pues vemos la tranquilidad del presidente todos los días en el programa dando un parte de que todo va bien, pero pues vemos que no todo está bien, ¿no? Las cifras con rezagos y con todos nos muestran que son bastante altas. Son bastante altas. Muy buena pregunta la que me haces, porque eso fue un debate que tuvimos con la doctora Claudia López, un debate muy duro que tuvimos con ella, porque, a ver, en Bogotá, de acuerdo a las cifras que nosotros tenemos que tienen su registro, 83 personas murieron sin llegar al hospital, en la casa o en la calle. El 62% de la gente está muriendo en hospitalización sin llegar a UCI y solo el 32% en UCI, ¿cierto? Entonces, claro, no, que es que estamos en el 95%, pues si la gente no está llegando a la UCI, pues nunca se te va a copar. Entonces, lo que le solicitamos a la doctora Claudia, mire, acá tiene que dar un principio de transparencia y claridad. Evidentemente, un colapso del sistema genera costos políticos, pero a nosotros nos interesa la vida de la gente y la realidad hay que enfrentarla.
Necesitamos que dentro de Salud Data, el sistema de información del distrito que muestra el porcentaje de ocupación de UCIs, haya una columna que se llame número de solicitudes de unidades de cuidados intensivos diaria, porque usted puede tener ocupación del 95%, pues tiene 200 personas en espera, pues ya colapsó, ¿cierto? Entonces lo que nos dijeron era que iban a ampliar UCIs. ¿Qué les dijimos nosotros? No hay el personal suficiente para ampliar las UCIs, eso tiene un límite. Entonces nosotros sí sabemos que hay mucha gente sin experiencia manejando UCIs. Así es este país. Entonces nosotros lo advertimos, esto tiene que haber al frente un intensivista. Cuando yo le pregunto a mis colegas intensivistas, en Colombia hay 1.200 intensivistas, 186 de niños y niñas y el resto de adultos, para manejar 5.300 UCIs que hay en Colombia. Hasta hace una semana habíamos subido a 9.004 UCIs. El secreto mejor guardado de este país. Le dije a mis colegas, ¿quién está manejando ese resto de UCI? ¿O fue que ustedes se dobletearon o no están durmiendo? ¿O están haciendo turnos de 7 horas por 24? Entonces están es que mueren porque no duermen. Todo el mundo callado. El secreto mejor guardado de este país. Entonces, nunca nos dijeron, no vamos a publicar esos datos. Que no iban a publicar esos datos de asignación de UCI. Pues recientemente en RCN, quien está asignando las UCIs es la Secretaría de Salud. El CRUE, Centro de Urgencias y Emergencias. Entrevistaron al director del CRUE y se le escapó. No, es que hay veces en que colapsa el sistema porque la demanda supera la oferta y nos toca hacer procesos de priorización. ¿Cómo así? O sea, que el sistema sí colapsa. O sea, ¿cómo así? Porque es que nosotros una vez supimos, porque esto es una cosa encriptada, esto debería ser público, nosotros mandando derechos de petición, no, simplemente no, y les dijimos, pongan esa información, eso tiene que ser público, porque eso presiona a las EPS para que trasladen a los pacientes. Pero nosotros tuvimos información que en un solo día hay 140 solicitudes de UCI en un día. Y hubo un día que nos dijeron que habían 350 solicitudes en un día. Entonces, muy complicado cuando no estamos manejando un principio de publicabilidad de los sistemas de información por no asumir costos políticos por parte de los gobiernos. Entonces, y eso es un asunto muy de Occidente. Todo el mundo tape-tape y quédese todo el mundo callado. Es un poco tape-tape porque esta información debería ser pública y en línea. Esa ha sido nuestra discusión en este país. Hasta que nosotros no tengamos un sistema de información serio, público, en línea, del sistema de salud en Colombia, como lo tiene el sector financiero, donde usted mueve un peso y ya aparece, hay un sistema de información que ya detecta usted dónde movió. Aquí no se va a acabar la corrupción. Aquí puede pasar de todo y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso fue una discusión muy fuerte. Fuimos derrotados porque finalmente ni el ministerio ni la Secretaría de Salud asumió eso. Y tampoco nosotros escribimos un documento muy serio diciendo, mire, aquí por ejemplo en estos hospitales no hay el recurso humano especializado que se requiere. Esta es la hora que no nos han respondido. Bueno, nosotros hablándole a la luna, pero pues estamos haciendo nuestro trabajo ciudadano y luchando, que es lo que nos corresponde. Pues que perdamos o no es otra cosa, pero por lo menos la lucha hay que darla. Esa es la situación. ¿Y cómo es la situación, doctora, de los médicos, digamos, y de las enfermeras y todo el personal hospitalario? ¿El índice de contagios cómo ha estado ahí? La situación es muy crítica, en el sentido de que eso era otra cifra que nosotros, resulta que cuando empezó la pandemia, nosotros ya teníamos información de Italia, España y China. El colapso del sistema de salud en China ocurrió porque murió uno de los médicos que era el que dirigía las investigaciones y eso paniqueó al resto. Entonces ya nadie, y empezaron a morir. En Italia murió el presidente de lo que es la Federación Médica Italiana, eso impactó a todo el mundo y eso fue, digamos, como desmoralizando a esa primera línea. Y el error que los chinos advirtieron a los italianos, el error de nosotros fue no haber protegido el personal de la salud de primera línea, porque eso desmoralizó a la gente y por ahí se fue todo, en Guam. Entonces le dijeron a los italianos no entendieron, a nosotros ya nos había llegado esa información, porque la Federación Médica Colombiana es la única organización médica de Colombia que es miembro de la Asociación Médica Mundial. Entonces nosotros tenemos relación con todas las federaciones médicas del mundo. A nosotros ya nos habían advertido, esto está grave, ustedes cuídense y adviertan al Estado colombiano esta situación, hay que proteger al personal de la salud. Iniciamos una campaña, obviamente pidiendo la protección. La perdimos porque pues hasta ahora
nosotros estábamos pidiendo los implementos de bioseguridad. En este momento el 50% de los implementos de bioseguridad los estamos financiando nosotros de nuestro bolsillo, cuando el sistema de salud tiene los recursos. Nosotros le propusimos al gobierno, porque nos dijeron, es que hay escasez de recursos. Entonces les dijimos, mire, saque un porcentaje de la plata de las EPS, porque usted no puede en este momento, o sea, en este momento lo que usted tiene que aplicar es economía de escala. O sea, nosotros hicimos propuestas muy concretas al ministro de Salud y de Hacienda, porque evidentemente los tapabocas se volvieron carísimos, y todos esos trajes se volvieron carísimos, las caretas. Pero usted tiene que hacer una economía de escala de compra centralizada, porque si usted le dice a cada hospital que lo compre, el hospital va a comprar muy poquito porque se va a encarecer. Entonces, la plata de los hospitales y las clínicas finalmente las tiene las EPS. Usted puede sustraer en el marco del decreto de emergencia un porcentaje de la plata de las EPS. Centraliza los recursos de las administradoras de riesgos laborales, que es el segundo negocio que montó la Ley 100, que tienen ganancias hasta por 20 billones de pesos en los bancos, de los recursos de los trabajadores, porque eso no es de ellos, pero ellos obtienen rendimiento financiero. Los cálculos que me hacían los expertos es que las ganancias de esa gente son enormes, enormes, porque para que le reconozcan a uno una enfermedad laboral, sea el mejor negocio del mundo. Entonces le dijimos, sustraiga la plata, centralice los recursos de las ARL y del fondo FOME, saca una plata, llame a la industria textilera nacional, en el eje cafetero, y usted reactiva por ahí la economía y póngalo a hacer tapabocas con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, con economía de escala por millones para hacer la cobertura de los 350.000 trabajadores misionales de la salud. Somos casi 400.000, más 300.000 no misionales. Y lo hacemos por millones en economía de escala. Pues obviamente no nos pararon bolas, eso no pasó, y dejaron a que cada quien hiciera por su lado. Llamaron a las ARL por allá dijeron que habían hecho una intervención, que invirtieron y que entregaron unos tapabocas. Nunca pedimos una veeduría sobre eso y no nos dejaron hacer la veeduría. Hicimos unas denuncias, nosotros hicimos unas encuestas, los lanzamos ante la opinión pública sobre la situación calamitosa, donde el 80% de los trabajadores de la salud no teníamos la protección de bioseguridad, el 50% lo pagábamos de nuestros bolsillos, y solamente de 900 encuestados a un trabajador la ARL le había entregado. Radicamos en la Procuraduría, en la Contraloría. La Contraloría hace poco hizo un estudio ratificando nuestras cifras, pero no sabemos el impacto que vaya a tener eso desde el punto de vista sancionatorio. La Procuraduría abrió también una investigación y también nos dio la razón. Hasta ahora no han destituido a nadie, y así estamos. Y finalmente le dijimos al Instituto Nacional de Salud, por favor, publique el número de trabajadores de la salud contagiados. Ustedes tienen esas cifras, no las querían publicar. Entonces nosotros dijimos, vamos a llamar al hospital y las vamos a publicar nosotros. Cuando dijimos, la Federación Médica va a publicar las cifras de contagio, el otro día el Instituto Nacional de Salud las publicó. Es que esto es una pelea muy dura, de cosas elementales. Entonces ya dentro de los sistemas de información aparece el número de trabajadores de la salud contagiados, que ya yo le seguía eso en la pista todos los días, porque es que tenemos tantas peleas que ya ni sé. En este momento yo creo que estamos superando ya los 10.000 trabajadores, si no estoy mal. Esa cifra no la tengo tan actualizada. Y logramos que se publicara para obligar a hacer el seguimiento, para que el país se diera cuenta y para poder exigir. Esa es la situación en la que estamos ahora. En la situación en la que estamos ahora ya es que ya hay un paro de la salud en el Cesar, porque hay trabajadores que les deben un año. Como esto es un sistema oscuro, opaco, donde nadie sabe las cifras de nada, entonces aquí le pagan a uno cada que quieran. Yo tuve un trabajo donde a mí me pagaban cada que podían. No, es que la EPS no nos ha pagado. Carolina, le sirve ahí 1 millón de pesos mientras tanto para que pague ahí el arriendo, mientras tanto, así. Le iban pagando a uno. Hay gente que inclusive no le pagan, renuncian, se van y lo llaman a conciliar. Vea, el 60% demándeme. Entonces la gente termina negociando por el 60%. Eso es común en el sector salud. Esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Hay gente con contrato verbal o gente como, por ejemplo, la contratación de mía, que es a destajo. O sea, si usted ve el paciente, o sea, usted va y se sienta. Si el paciente no llega, ustedes entonces no le pagan un peso porque el paciente no llegó. Entonces, a mí me ha tocado llegar al consultorio en medio de la pandemia, me siento, llegaron 3, 10 no llegaron, listo, 3, le pagamos 3 y usted que vaya y se sentó todo el día allá. Esa es la forma de contratación del sector salud. Eso, el 80%. Eso no es normal en el sector educativo, en el petrolero, en el de ustedes, que es el estatal, pues menos, pero ese sector salud es normal, eso fue normalizándose.
Entonces esa es la situación de precariedad en la que nosotros nos encontramos. Por allá las aseguradoras sacaron, que de nuestros recursos, eso sí nos indignó hace 2 meses, las aseguradoras dijeron, de nuestros recursos vamos a pagar 10 millones de pesos por trabajador muerto a la familia. Es un aporte a la patria. Entonces me acuerdo que me llaman los medios, que ustedes qué opinan, yo, eso es un miserabilismo, es un irrespeto. Son unos tipos que recursos de ellos, no son recursos de ellos, esos son rendimientos financieros de las platas de los trabajadores y no están, el objetivo de esas ARLs es prevenir que los trabajadores se enfermen, prevenir que la gente se muera. Entonces ahora que por el muerto pagan 10 millones, por favor, la vida no vale 10 millones de pesos, que es ese miserabilismo y respeto con la vida humana. Entonces esa es la situación en la que hemos estado nosotros. Qué pena, gracias, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a la doctora qué opinión le da lo de la vacuna de Rusia y cuándo podríamos tener una vacuna que realmente de pronto pueda ser efectiva frente a esta pandemia. Gracias. Bueno, muy buena la pregunta y muchas gracias por esa pregunta. Justamente yo he estado tratando el tema que yo menos denominaba. La salud es un tema muy complejo y yo he tratado de estudiar casi todos los temas del sector salud, pero uno de los temas que yo menos había abordado era el tema de la industria farmacéutica y me ha tocado estudiarlo. Y el tema de las vacunas porque es fundamental dentro de la presión financiera de los sistemas de salud en el mundo. Entonces, recientemente escuché a los expertos, hay unos expertos muy importantes a nivel mundial en Colombia sobre ese tema, inclusive Tulio, te recomiendo, de pronto podemos invitarlo a uno de ellos, gente que sabe mucho sobre esto y han trabajado con la Organización Mundial de la Salud, con la Unión Europea. Los escuché, entonces en este momento en el mundo hay 120 vacunas, o sea, hay 120 proyectos de vacunas, ¿cierto? Los rusos ya dijeron que sacaron unos, pero escuchando yo a estos expertos en ese tema, ellos dicen, es imposible una vacuna tan rápido, es imposible, porque la inequidad epidemiológica del virus, la carga viral es muy distinta en la población rusa que en la población latinoamericana, son genéticas distintas, hay unas inequidades en el impacto y el comportamiento del virus. Luego esos estudios de vacunas necesitan un proceso de estudios poblacionales, usted tiene que hacer, por decir algo, hay unos estudios poblacionales en distintas poblaciones con distintas genéticas y comportamientos y diversidad epidemiológica para usted validar eso, eso no se ha hecho en Rusia. Entonces ellos creen que, ellos no creen en esa vacuna, no creen que vaya a tener la eficacia. Pero nosotros tenemos un problema peor frente a la vacuna. Tenemos un problema peor, y es que la Organización Mundial de la Salud debería ser el organismo multilateral que coordine a nivel global la generación de esas vacunas, ¿cierto? Que coordine eso a nivel global para que eso sea democrático y no pase lo que pasó con la pandemia del VIH, con la epidemia del VIH, que la industria farmacéutica, que es el negocio más poderoso del mundo, el lobby más duro del mundo lo tiene la industria farmacéutica. Sacan plata, la que ustedes quieran. O sea, hay medicamentos que ellos le ganan hasta el 1000, el 2000%. O sea, es una cosa escandalosa, pero escandalosa, las ganancias que tiene esa industria a costa de la vida de la gente. Y cuando apareció la epidemia del VIH, esto está registrado, ellos se fueron para el África, hicieron un negocio de cartelización para que el medicamento antirretroviral fuera más costoso que si el Estado lo asumiera como interés público. Esta gente es experta en sobornar, sobornan estados, gobernantes, presidentes, ministros, todo lo que puedan sobornar porque tienen toda la plata del mundo, para poder cooptar, digamos, el mercado y vender esos medicamentos a un precio más alto. Eso lo hicieron en África. Con la epidemia del SIDA, con el H1N1 también hicieron negocio. Entonces el temor era, bueno, para que no siga esta gente haciendo negocio y que salga la vacuna, pero a costos exorbitantes, que los estados latinoamericanos y lo que llaman el tercer mundo o el sur global no tengan ni cómo comprar eso y nos toca escoger entonces a quién se la ponemos, toca un acuerdo global, democrático, que tendría que liderar la Organización Mundial de la Salud como órgano de Naciones Unidas, que es el órgano multilateral donde están todos los estados. Pues resulta que hay un problema, yo escribí hace poco un documento sobre eso, una publicación que voy a hacer. El 80% de la Organización Mundial de la Salud, que debería ser una agencia pública de financiación estatal, está financiada por las corporaciones y las fundaciones cercanas a la industria farmacéutica, que orientan políticamente a la Organización Mundial de la Salud ciertas decisiones y prioridades de investigación para sus arcas.
Es que esto del neoliberalismo es una cosa muy dura. Esto es una crisis civilizatoria, lo que estamos viviendo a todo nivel. Entonces, evidentemente, ahí está la Fundación Bill Gates, que le interesa mucho el tema de los derechos de propiedad intelectual para ellos seguir explotando una molécula por años y años y años y venderla al precio que les dé la gana, sin que otro laboratorio lo pueda hacer, ni siquiera laboratorios de industria nacional, ni nada. Entonces, la OMS perdió independencia. Eso tendría que hacer una agencia pública. Inicialmente la OMS era una agencia pública financiada por los estados y eso terminó siendo manejado por la propia industria. Eso costó que Germán Velázquez, director de la Organización Mundial de la Salud, él es paisa de aquí de Manizales, era el director de la Organización Mundial de la Salud colombiano, renunció, hizo un escándalo, sacó un libro denunciando toda esa mafia que había al interior de la Organización Mundial de la Salud y casi lo matan. Él en este momento está en Ginebra asesorando a la Unión Europea, pero casi lo matan, porque pues es un asunto de billones de dólares en el mundo, lo que moviliza a esta gente y cualquier denuncia pues evidentemente les mueve el piso. Entonces el debate ahora es que hay dos formas de conseguir esa vacuna. Una es un acuerdo multilateral, porque la mayoría de vacunas se están haciendo en negociación con la industria, pero la plata la ponen mayoritariamente los estados y la industria pone su capacidad instalada para hacer los ensayos clínicos. Pero los estados financian, como todo. El estado pone la plata y el particular se lucra, que es la lógica, por ejemplo, aquí de las EPS. Y la otra son las negociaciones bilaterales con los estados, con cada laboratorio. Entonces, en Colombia ya hay 4 negociaciones bilaterales a secreto, a puerta cerrada. Los expertos dicen esto va muy mal, porque no hay posibilidad, la Organización Mundial de la Salud no tiene la capacidad ni la independencia para moderar esto, entonces no sabemos eso en qué vaya a parar. Pues uno quisiera ser optimista, pero no hay mucho optimismo, pues porque evidentemente esto se va a volver una carrera del negocio, la industria ya tiene las agallas, inclusive especulan en las bolsas donde ellos tienen acciones diciendo, tenemos lista la vacuna para que suban ¿cómo se llama eso? Los que hacen corredores de bolsa y todo eso, para que suban las acciones, las venden carísimo y luego no, que apenas estamos viendo. Esa es la forma como ellos actúan con la especulación de ese tema. Entonces la situación ahí es cuál es la posibilidad de acceso a una vacuna, pues dependerá, digamos, de cómo se resuelva esto a nivel global, de que las negociaciones bilaterales que nuevamente la sociedad civil ha pedido, esto tiene que ser abierto y público, esto no puede ser bajo la mesa. Esto no puede ser un secreto porque pues no sabemos cuánta plata hay ahí, tenemos derecho los colombianos a saber. Pues obviamente tampoco por ahora se ha sabido, por ahí escuché al ministro una entrevista diciendo esos 4 acuerdos que se tienen bilaterales para cuando salga la envíen a Colombia, pero una vacuna en general se demora año y medio. Si la empezaron a hacer en enero, uno esperaría que para el otro año, dado los cuestionamientos que tiene esta vacuna rusa, pues ya la tuviéramos, pero ahí viene la otra puja para que los países del sur global podamos acceder de manera democrática y esto pueda servir para la humanidad y no solo para la gente que tenga recursos. Ese es el debate y la disputa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a la doctora Carolina. Ha sido excelente su exposición del día de hoy. Nos aclaró una cantidad de asuntos muy importantes y de dudas que tenemos absolutamente todos frente a esta situación. Y podemos concluir que pues, se necesita un fortalecimiento de la salud pública y que como ciudadanos, como colombianos, como empleados públicos, debemos trabajar alrededor de este tema y defender un pacto por la salud y por la vida para todos los colombianos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Nosotros queremos hacer partícipe al sindicato de nuestras propuestas. Nosotros tenemos una propuesta de reforma alternativa al sistema de salud en Colombia, que venimos trabajando hace 5 años con expertos del más alto nivel de cuál es la alternativa de un sistema de salud en Colombia, donde se respete la vida humana, se saque el negocio, se adelante el derecho y también hacerlos parte del Pacto por la Salud y la Vida y que hagan parte, digamos, también de esta red de organizaciones de la sociedad civil que luchamos por la salud pública y por la vida de los colombianos.